Eh, Voy a empezar a compartir pantalla para seguir lo que vimos ayer. No sé si alguien tiene alguna duda con respecto a lo que vimos ayer. Vamos a terminar la última parte que nos quedaba del ejercicio de ayer. Y, a ver, un segundo. Eh, Ahora sí. Vamos a terminar la última parte que nos queda de este ejercicio y empezaremos, como les dije, con un dataset, el cual vamos a ver vamos a descargar de una base de datos pública. Y en el caso de que alguna de ustedes haya traído su propio dataset y tenga algunas dudas que resolver, también lo podemos ver durante la clase. Eh, Vuelvo a recordarles, ya que ayer algunos se conectaron un poquito tarde, la presentación final que estaba agendada para el día 5 de julio, sí, si es que no me recuerdo, voy a corroborar, sí, miércoles 5 de julio, va a ser adelantada para el día 4, desde las 8 de la tarde, puesto a que en la última presentación, bueno, en la única presentación que tuvimos, con el tema de los tiempos, ya que se produjeron debates y muchas preguntas, íbamos a quedar muy justos, entonces con el fin de no exceder en su tiempo, en el tiempo que ustedes disponen para la clase, es que se ha decidido adelantar esta presentación. Eso quiere decir que el día 4 a las 20 horas empezaremos con la presentación de al menos 2 grupos y los otros 4 grupos restantes quedarán para el día miércoles. Y al finalizar las presentaciones yo continuaré con una pequeña demostración de las herramientas que se usan ahora para visualización de datos, herramientas de pago, y con eso finalizaremos nuestro bootcamp de análisis de datos y visualización de datos. Si tienen una duda con respecto a eso, pueden levantar la mano y consultar, escribirla mediante correo. Igual les haremos llegar un correo con esta información por si alguien no se ha podido conectar o todavía no ve los videos y no se ha enterado de este cambio y del motivo por el cual se ha producido este cambio. Bueno, el día de ayer entonces estamos viendo... Disculpe, el horario, o sea, no el horario, el orden de presentación va a ser el mismo de la vez anterior. No, va a ser aleatorio. Ah, perfecto, entonces todos tenemos que estar preparados para el 4. Exacto. Yo ya tengo los números con las presentaciones que estuvieron ahí y vamos a generar un número aleatorio y el primer grupo que sale va a ser el primero que presente. Ok, gracias. Ah, y el día sábado también va a estar sí, este sábado va a estar la rúbrica de su proyecto para que, o sea, de la rúbrica de que se va a tomar en cuenta para que puedan ir preparando sus presentaciones o ir dirigiendo el proyecto. Si ven algunas cosas en la rúbrica que todavía no hemos visto, es porque estamos a un mes todavía de la entrega final. Entonces puede ser que hayamos escrito, hayan puntos o cosas que todavía no hayamos pasado en clase, pero tengan la seguridad de que las veremos. Bueno, retomando la clase de ayer, entonces ayer nos quedamos con el tema estábamos en la visualización de datos y si es que no me equivoco, lo último que habíamos graficado era un gráfico de líneas donde, voy a intentar ver si lo podemos explicar de nuevo. Sí, quiero ver si es también del mismo gráfico que yo. Sí, bueno, era un gráfico de líneas donde conversábamos con Alberto con respecto a cómo se mostraba esta información. Eso fue lo último que hicimos el día de ayer. Ese fue el código que recibieron o el que está compartido en el aula virtual. Voy a cerrar esto. Y ahora voy a seguir con la última parte de este mismo código antes de iniciar con el tema del nuevo dataset. Bueno, en este dataset de ejemplo, lo único que hicimos fue, voy a recordar un poco, definimos el tema de 3 características de cierta forma, altura, peso, edad, y lo agregamos a un data frame. En este caso, si nos damos cuenta, estamos trabajando con 3 características de una persona. Si hablamos de una persona con estas 3 características, con altura, peso y edad, ¿qué podemos calcular? Podemos calcular el índice de masa corporal. Entonces nosotros podíamos fácilmente crear una nueva columna a partir de nuestros datos, el cual corresponde al índice de masa corporal, y lo único que nosotros tendríamos que conocer es cuál es la fórmula cuál es la fórmula con cual se calcula el índice de masa corporal. Índice de masa corporal. Entonces la fórmula del índice de masa corporal es el peso
en kilogramos, dividido por la altura, en metros, por la altura en metros. Es la altura al cuadrado realmente. Así que esto lo voy a poner en paréntesis. Entonces, sabiendo que esta es la fórmula, y sabiendo que se aplica para todo, que era lo que habíamos conversado como hace 2 clases atrás, con el tema de cómo cuando queremos convertir un dato, si es que una fórmula se puede aplicar para todo, funciona, si no, no. Entonces, sabiendo que esta fórmula lo podemos aplicar en todos los casos, vamos a crear una nueva categoría, o sea, una nueva variable que se llame índice de masa corporal para evaluar, no sé, si nuestra distribución de los datos, las personas tienen un índice de masa corporal alto, un índice de masa corporal bajo, si pueden estar con obesidad o sobrepeso. Esto solamente para crear una nueva categoría y una nueva variable, y vean que de cierta forma, si ustedes quieren en algún caso transformar sus datos o convertir datos, los datos que tienen en una nueva categoría, es sencillo. Bueno, entonces vamos a utilizar un arreglo. Perfecto, que se va a llamar IMC porque es lo que vamos a hacer. Como esto al final va a ser una fórmula que vamos a aplicar a todo nuestro conjunto de datos, entonces vamos a hacer un for. El for lo que hace es un ciclo repetitivo que va tomando de cierta forma cada registro y va aplicándole esta fórmula que vamos a detallar, y la va a crear en una nueva columna. Entonces, por eso es un for. El for es un ciclo repetitivo. Bueno, entonces le vamos a decir hasta cuándo. Aquí le decimos desde, y le vamos a decir cuándo para, hasta que tengas la totalidad de la altura. O sea, desde 1 hasta, en este caso, como el largo de la altura, el largo de la columna altura es 10, entonces va a ser de cierta forma del 0 al 10. Entonces, primero, vamos a ir acá arriba. Recordamos que esta altura, 162 está en centímetros, 165 está en centímetros, 168 está en centímetros. Y nosotros iniciamos esta parte de conversión diciendo la altura la tenemos que utilizar en metros. Entonces, tenemos que, antes de llegar y hacer estos cálculos, como hacer una fórmula sencilla, lo que tenemos que hacer es convertir nuestra altura que tenemos en centímetros, convertirla a metros. Entonces, vamos a poner una altura de metros, de m de metros, y vamos a poner la altura en la posición I, que sería la altura, o sea, el primer registro que aparezca altura, dividido en 100. Y lo que hicimos aquí entonces solamente es convertir altura a metro. Porque teníamos en centímetros y la pasamos a metros. Entonces, una vez que ahora sí ya la tenemos convertida en metros, ya podemos aplicar nuestra fórmula del IMC. Entonces vamos a poner IMC calculado es igual a peso por peso dividido en altura al cuadrado. Esto que puse aquí, altura asterisco asterisco 2, es lo mismo que poner altura por altura, solamente que aquí es como elevarla al cuadrado. Entonces ahí ya tenemos el IMC calculado, y lo que tenemos que hacer es agregar este IMC a nuestro arreglo de índice de masa corporal. O sea, al final lo que queremos crear con esto es un nuevo arreglo de esta forma, solamente que va a representar el índice de masa corporal. Entonces, para eso, no recuerdo si es que alguno vio el tutorial de introducción a Python, para agregar un elemento a una lista se usaba la función append. Entonces ponemos IMC, append, y automáticamente agregamos el IMC calculado. O sea, perdón que alguien entró. Y hasta ahí lo único que tenemos entonces es esto, en versión IMC, pero lo tenemos así. Entonces tenemos una variable que se va a llamar IMC con valores. Ahora lo que tenemos que hacer es agregar ese IMC a este data frame, porque este data frame, que es nuestro registro de datos, al final solamente tiene altura, peso y edad. Ahora también hay que entregarle esta nueva variable o esta nueva columna que se va a llamar IMC. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Súper sencillo. Lo que hacemos es data, se llama data nuestro, perdón, no recuerdo cómo se llama, nuestro data frame.
se llama data, perfecto, data, y aquí le decimos, ¿cómo se va a llamar nuestra nueva columna? IMC. ¿Y cuál es el valor que va a tener? Lo que hay en el arreglo de IMC. O sea, lo que estamos haciendo es, a data le creamos una nueva columna y el valor que va a tener esa nueva columna va a ser todos los valores que se agregaron aquí en IMC. ¿Y de dónde vienen estos valores de IMC? De aquí, del cálculo que se hizo en esta fórmula. Entonces, si nosotros ejecutamos esto, y si es que todo está bien, debería, tenemos un error porque nos dice que altura por 2, desde ahí hasta la... Vamos de nuevo, vamos a ver si es que... Disculpa, Sí, la dime. altura donde está peso I dividido por altura, ¿eso no sería altura M? Tienes toda la razón. Muchas gracias. Perfecto. No sé quién fue el que habló, pero sí, eso era. Gracias. Yo, José. Gracias, José. Sí, perfecto, eso era. Porque claro, estaba tomando todo lo de altura y solamente tenía que tomar altura. Muchas gracias. Entonces lo otro que nosotros podríamos hacer ahora un data get para ver qué es lo que tiene. Para ver qué es lo que tiene. Y aquí podemos ver que se nos agregó de cierta forma una nueva columna con el IMC, el cual está en base a lo que nosotros agregamos aquí. Entonces, ¿qué podemos hacer con este IMC? Bueno, ¿cuál era la idea de crear esta nueva categoría? Perdón, esta nueva variable. Bueno, a partir de esta nueva variable, vamos a crear una nueva categoría. Todo esto tiene un fin, y es utilizar los gráficos de torta, o los gráficos, o los pie chart. Bueno, vamos a agregar una nueva categoría, la cual se va a llamar, voy a ponerlo aquí, clasificar IMC. Normalmente uno sabe, o sea, normalmente existe una fórmula que es para categorizar el IMC. Si el IMC está bajo el 19, es bajo peso. Si es menor a 26, parece, 25, es peso normal. Si es menor a 30, es sobrepeso. Y cualquier otro valor es obesidad. Entonces nosotros lo que podríamos hacer podríamos crearlo de dos formas. La fórmula más sencilla es crear una función que guarde exactamente lo mismo. Es exactamente lo que he dicho. No tiene ninguna otra ciencia más que lo mismo que dije recién, escribirlo. Entonces, si el IMC es menor a 19, ahí no puedo, a 18. Entonces, devuelve bajo peso. Si es menor a 25, devuelve peso normal. Rosa, pero ahí no tiene que venir un intervalo, no se puede agregar un intervalo. Sí, o sea, en Porque- resumidas cuentas, tú podrías hacer un intervalo y sería mucho más sencillo. De hecho, esto podrías no crear una función podrías no crear una función y podrías hacerlo directo. Pero esto solamente para ocupar el tema de la función, más allá de que la fórmula esté bien, porque ni siquiera me acuerdo si es 25 el valor. No, si es No sé. 25, pero lo que voy yo es que si una persona está con lo que estás colocando ahí, hasta ese momento, si una persona está en 17, ¿te lo va a arrojar como peso normal o como bajo peso? El IMC ¿Cachai o no? ¿Cuál de las dos va a considerar realmente? debería entrar directo a bajo peso solamente, porque es la primera opción que toma. Ah, ya. Sí, De esa manera eso, establece el rango. exacto. Ya. Al menos que se exceda y ahí se podría hacer otro valor, exacto. Porque esto al final se va ejecutando es como que si entra, a ver, cualquier función cuando
cuando tiene una función, esta es una función y esta es una función lógica. Cuando tiene dentro una función lógica va secuencialmente, entonces primero toma este valor y dice, entro aquí, si entra aquí automáticamente, como tienes un devolver, devuelve este valor y se va de la función automáticamente. Perfecto, perfecto. Es Ya. como que hace una tarea y se va. Por eso te digo, más allá de que la lógica esté bien, la idea es solamente usar una función y entregar un valor de salida. De hecho, podríamos poner dos valores y nada más. No sé si me explico. Bueno, y aquí, no sé, sobrepeso, creo. Y en otro caso debería ser ¿qué es eso? Debería ser esto como resultado debería entrar o en bajo peso o en obesidad. No tendrías que tener otro resultado. Porque es lo que, no sé quién me habló de nuevo, porque es lo que entra aquí, o sea, va a entrar aquí y si no cumple ninguna de estas condiciones va a entrar obesidad directamente. Entonces son como las únicas categorías que o sea, por la configuración de esta función, son las únicas categorías que va a mostrar. No recuerdo quién fue la persona que me... Acá, Alberto. Okay. Eso, entonces eso, Alberto. Entonces, de hecho, aquí definimos la función y si nosotros aquí llegamos y decimos, bueno, queremos aplicar esta función, vamos a hacer exactamente lo mismo. Creamos primero una nueva variable, o sea, vamos a crear una nueva columna, así como creamos IMC, que puede ser, no sé, IMC categoría. Ya esto lo que vamos a hacer es aplicarle lo que está en data IMC. Vamos a hacer un apply, que es aplicar, y aplicamos la función que se llama clasificar IMC. Y eso es todo lo que debería pasar. Entonces nosotros cuando hacemos esto, debería crearse, y si hacemos un data.flow, vamos a primero hacer esto. Ahora hacemos esto. Y ahora hacemos esto. Y hemos creado una nueva, ¿cómo se llama? Una nueva categoría. Entonces, y ahora, todo esto solamente para una sola cosa, que es hacer un gráfico que no son muy usados, o sea, de hecho la gente de visualizaciones está muy en contra de estos gráficos de torta para ver la distribución de nuestros datos, pero hay personas que todavía les gusta, hay personas que todavía lo prefieren frente a otros, entonces igual vamos a mostrarlo, pero es decisión, bueno insistir que es decisión de cada uno si es que lo utilizan o no lo utilizan para representar sus datos. Entonces, ¿cómo vemos la distribución de estos datos? Primero lo que tenemos que hacer es saber cuántos datos tenemos de cada, contar cuántos datos al final tenemos contar cuántas categorías tenemos de este nuevo IMC que creamos. Entonces lo que hacemos es lo que hemos usado anteriormente, vamos a contar esta nueva función, esta nueva variable, y se llama, esta función la hemos ocupado mucho, casi siempre contamos con la misma función. Ahora vamos a poner aquí, crear lista de colores, para que no sean colores tan por defecto que vienen con Matplotlib, sino colores, no sé, mejores. Puede ser, no sé si se dieron cuenta, bueno, no sé si vieron el código en R, que cuando uno va poniendo, y cuando uno va escribiendo colores en R, automáticamente lo que te hace es te muestra el color así como un RGB. No sé si es que pudieron, pues si es que alguien abrió el código, uno escribe, no sé, blue y te muestra como el color que se vería. Si uno escribe otro color, también se muestra como el color que se vería. Hay un error por ahí, pero... Coral. Puede ser
Estoy intentando usar colores yellow y el otro puede ser el cement. No. 1.3. Una cosa, Sí, una consulta. José, sí, por acá, mira, la función API de la columna IMC, ¿te sí, pasa por debajo el argumento del sí. valor de De hecho, se lo estás la pasando columna? aquí. Se lo pasas acá. Ah, ya, ok. Ahí queda. Claro, porque no se lo, tú dices porque no se lo estás pasando entre paréntesis acá. Claro, no se lo estás Exacto. pasando así. Sí, Ya, se lo pasas por abajo. Es lo mismo, pero de otra forma. Podrías vale. pasárselo como clasificar IMC y devolver, ¿y cómo se llama? Y pasarle a esto, ponerle paréntesis. Sin embargo, si te das cuenta, esto recibe solamente un argumento por vez, o sea, solamente un Claro, valor. Entonces, no se, tendrías que hacer un for para ir pasándolo por el largo total de elementos que tengas. Entonces, hacer esto es mucho mejor y mucho menos costoso. Es claro, solo por más eso. práctico. Sí, sí, como que programas, o sea, no sé, como que programas para uno, pero al final con este apply permites que se lo aplique a todo a todo el arreglo. Perfecto. Vale, vale. Ahí, entonces ahí solamente creamos los colores. Ahora vamos a hacer lo que hasta ayer habíamos visto, que es definir nuestra función, nuestro gráfico, perdón. Usamos la función, usamos la librería map.d y aquí le decimos ¿qué vamos a crear? Vamos a crear un pie. Es un pie, el gráfico de Thor. ¿Qué le vamos a entregar? Primero las cantidades. Las cantidades están en frecuencia. Después que le entregamos los nombres los nombres de las etiquetas, los labels. ¿Y los labels de dónde los ponemos? Lo mismo. Frecuencia, recuerden que entrega tanto un índice como el valor en sí mismo. Pues aquí vamos a poner el índice. Después vienen valores que uno los va poniendo ya porque esto es para que, a ver, espera, ahí sí. Esto es para que muestre solamente un decimal. Entonces aquí esto no lo va agregando para que muestre la cantidad de decimales que quieres que te muestre cuando tú graficas y te ponga la notita de entre cada espacio del gráfico. Entonces aquí tú dices, quiero un decimal, quiero dos decimales, quiero tres decimales, solamente para eso. Y los colores que vamos a ocupar son los que hemos definido en colores. Si nosotros no tenemos esto, si nosotros no queremos agregarlos, son parámetros que pueden ser perfectamente omitibles. Pero normalmente los gráficos de torta ya son bastante enredados por sí mismos, entonces no agregar estos valores, no agregar al menos solamente un decimal va a hacer que el gráfico sea más enredado, porque en este caso, de cierta forma, sabemos que a lo más van a tener 6 categorías, pero puede ser que tenga más, no sé, en este caso conocemos de antemano porque lo hemos definido. Pero en el caso contrario de que no sepamos esto, al tener muchos decimales puede el gráfico verse mal. Entonces, solo para esa parte. Si uno no le agrega el tema de los colores, lo arroja automáticamente. Sí, Ya. por defecto. Digamos, el gráfico escoge los colores. Sí, sí, suelen ser colores medio fuertes, por eso yo les puse todos light, porque suelen ser colores fuertes. Pero eso depende de cada uno, puedes no agregarlo y no hay ningún problema. La idea es que sepas graficar. Bueno, después tenemos el PLT title, que es no sé, distribución de IMC categorías. Y finalmente, podríamos agregar lo mismo que agregamos aquí. Legend. De aquí le vamos a indicar básicamente dónde queremos que estén y cuánto queremos que sea el ancho. Esto es puesto. Ay, no puedo. No sé por qué lo puedo completar, no está funcionando el día. Bueno, esto básicamente esto de aquí, todo esto que estoy agregando ahora, son cosas que si no alguien no las quiere agregar, las puedo omitir, pero son las genéricas de cierta forma, como que no. Ay, como que si no o sea, quien está haciendo un gráfico por primera vez
Si lo agrega, está bien. Si no, no. Bueno, y aquí va. Eso es lo único que estamos diciendo, es dónde se va a ubicar la leyenda y cuál va a ser el tamaño. La leyenda es al final lo que va a representar cada color. Y finalmente, si todo esto está bien, mostramos nuestro gráfico. Todo este es el código. Mostrar gráfico. Esto es mostrar los labels. Fuera del gráfico. Dentro del gráfico. Bueno, yo creo que si es que no, ya habíamos visto esto, creo que eso sería. A ver, tengo un error sí, este gráfico, mira, ahí, esto pasa porque este es el gráfico más grande del tamaño que le había definido, para que lo vean. Entonces tengo dentro de aquí lo que escribí, es 1,09. El salmón tiene menos colores, tiene menos colores. Esta a la derecha. Se me ha ido una figura entre medio. Size. Si lo puedo setear. Tengo que cerrar este gráfico. ¿Sí? Y ver si es que ahora lo grafica. Y me puedo ver. Dice que lo graficó, pero no lo estoy viendo yo. Ay, no estoy. Perdón. Estoy buscándolo dentro de. No lo veo. Voy a volver a ejecutar porque no, yo al menos no lo puedo ver en mi pantalla. Oh, claro. No, pues no. Sí, es cierto. Voy a mirar. Ay, no sé dónde está el gráfico. No sé muy bien. No, no lo puedo ver. Uy, un segundo, que ni siquiera yo encuentro el propio. A ver. Si me elimino otra vez esto. Creo que es un problema de mi. Creo que es un problema de mi consola. A ver, ahora sí. Vale, ahora sí. Vale, ahí está, esto es lo que decía el gráfico de torta. Lo único que hace es un gráfico de torta, en este caso representa las dos categorías, y muestra la etiqueta, que es al final esto que está acá, fuera del gráfico. Si no, lo mostraría como por acá. Entonces al final es donde tú le estás diciendo dónde tiene que estar esta etiqueta, que es lo que está escrito aquí abajo. En el caso de que lo queramos guardar, se guarda como SafeFig, como lo hemos visto anteriormente, pero si no, lo podemos dejar así sin ningún problema. Bueno, y este gráfico, bueno, eso es lo único que quería terminar con la parte de ayer, el gráfico con este gráfico de todo. Voy a guardar esto y voy a cambiar la pantalla compartida hacia. Ahora sí. Bueno, como les dije el día de ayer, hoy veremos, hoy especialmente trabajaremos con un dataset, el cual es de Kaggle. Si alguien lo pudo descargar, es el dataset de inmigración a Canadá. Es un dataset que viene, es un dataset antiguo, de hecho, tiene los registros hasta el año 2013, desde 1980. Bueno, un poco de contexto acerca de este dataset. Es un dataset
que tiene información acerca de, como decía, la inmigración a Canadá de 45 países, dentro de los cuales se encuentra también Chile. Se informan datos de flujos anuales sobre los flujos de migrantes internacionales, junto a otros metadatos que tienen que ver como con información del país. Estos datos están recopilados desde el año 1980 hasta el año 2013 y nuestro análisis se enfocará, como dije, principalmente sobre la inmigración a Canadá. Esta presentación o esta slide la hice a modo de referencia de cómo ustedes tienen que contar un poco el concepto de sus datos, o sea, el contexto de cuál es el dataset que ustedes elijan, ya sean públicos o ya sean propios. El contexto sí o sí tiene que estar de cómo se recopilaron los datos, de cuáles son las fechas o los rangos de tiempo en los cuales el dataset ha sido medido y en qué, no sé, de todo lo que tú tienes, porque por ejemplo me acuerdo de algunos proyectos que no sé, tienen muchas pestañas dentro del conjunto de datos que descargan y solamente se van a centrar en una o en dos. Entonces, esta explicación tiene que estar sí o sí, tiene que ser como, primero, tiene que estar escrita y segundo, con el fin de que yo, que estoy viendo o evaluando esta presentación, tenga en mi mente es como, mira, esto es de este tiempo a este tiempo, se van a enfocar en esto, y la información es de país, por ejemplo. Entonces ahí, de cierta forma, tengo 3 inputs que me sirven como para ir armando lo que van a estar haciendo ustedes. Entonces, esta presentación simplemente está a modo de cómo ustedes deberían contar el contexto de sus datos, más allá de todo lo que tengan que decir. El contexto de sus datos es bien sencillo, es bien simple, pero es muy necesario para cuando hagan la presentación del proyecto final. Ahora sí, bueno, esto que ven acá, de cierta forma, es una captura del dataset, visto desde un archivo Excel. Como podemos ver, contamos con la columna, primero, es un dataset en inglés. Podemos ver que todas las columnas, las cuales representan el nombre de algo, están en inglés, así como también el contenido. Puesto que todo está en inglés, no es necesario ninguna traducción, no es necesario traducirlo porque, de cierta forma, es un inglés muy sencillo, cambiar esto no tiene sentido. Entonces, contamos con, una vez dicho esto, ¿cómo se caracteriza el dataset? Bueno, tenemos una columna que se llama Country, la cual representa el país de origen de los inmigrantes o migrantes. Tenemos la columna Continente, que representa el continente de origen de los inmigrantes. Realmente el continente continente viene del país, no quiere decir como que aquí viene un país, aquí viene un continente distinto al país. Entonces, básicamente el continente está bien asociado al país. También tenemos la región, el cual se refiere básicamente a si viene de la Polinesia, de África, todas esas cosas. Y la última columna que es importante es la columna Dev Name, que es una abreviación de Developed Name, que es lo que representa es la categoría si el país del cual el inmigrante viene es un país que está desarrollado o en vías de desarrollo. Entonces, por eso pueden encontrar a veces que dice developing, que quiere decir que es un país que se está desarrollando, mientras que developed se refiere a un país que ya está desarrollado. Y también contamos con el número de flujos de migrantes por año, como decía, desde el año 1980 hasta el año 2013, aunque no se pueda ver para allá. Eso quiere decir que contamos con aproximadamente 30 columnas desde 1980 hasta el 2013 o un poquito más de solamente datos cuantitativos. Y además, al final de este dataset contamos con una columna la cual se llama total y representa la cantidad total de migrantes que han ingresado de un país específico. Por ejemplo, la columna que no se puede ver aquí, pero la columna total que estaría aquí, que estaría representando al país Afganistán, lo que hace es la suma total de todas las columnas. Entonces, ese es nuestro dataset, es el dataset que vamos a trabajar el día de hoy, con el cual vamos a hacer visualizaciones, con el cual vamos a responder quizás algunas preguntas. Si es que no tienen, y si es que nadie tiene dudas con respecto a su propio dataset, es el que con el que vamos a trabajar a lo largo de esta hora de clase aproximadamente.
Voy a dejar de compartir para volver a compartir. No sé si tienen alguna duda de esta presentación del dataset. Igual, si es que vieron la presentación de ayer, ya se las había enviado. No, no es una presentación, no, ya se la había compartido. Bueno, voy a volver a compartir pantalla. Creo que esta pantalla. Perfecto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, tal cual como con... Ay, no lo veo. Ahí sí. Bueno, tal cual como tenemos que hacer, como en todos los otros archivos, cuando creamos un nuevo archivo, ayer lo hicimos con un control N, o podemos ir acá desde estamos dentro de la carpeta y seleccionamos New File y escribimos el nombre de nuestro archivo. No sé, este se va a llamar Canada Exploration.py. Vuelvo a insistir, el .py es porque es un archivo Python y es para que se pueda ejecutar y nos pueda marcar las palabras reservadas. Tal como lo hicimos ayer, lo primero que tenemos que hacer es importar librerías genéricas o de tratamiento de datos, como ustedes las quieran llamar. Entonces, como ya lo sabrán, es import pandas. Rosa, Sí. yo tengo una pregunta sobre ese mismo dataset que estás tú trabajando. Dale, dime. Vi que aparecían algunos países, o sea, esto va de 1980, dijiste, ¿no? Hasta el 2003. Y vi que aparecían algunos países que no existían en 1980, que vienen de la Unión Soviética. Que no existían o que ya no existen. ¿Cuál fue el? Es que seguramente hay de los dos casos, porque yo el que vi fue Azerbaiyán, que viene de la Unión Soviética, en esa época no existía a principios de los 80. Perfecto. Como país mismo. Entonces, en ese sentido, esto es un buen ejemplo de cómo hay que limpiar como los datos, o en este caso se va a hacer un tratamiento distinto y se van a considerar múltiples opciones. No sé si me explico con la pregunta. Sí, te entiendo perfecto. O sea, bueno, vuelvo a insistir, lo mismo que hicimos ayer, esta clase, tanto como la de ayer, se centra solamente en el tema de exploración de datos. Aquí lo único que nos preocupamos es que no haya datos nulos, más allá de limpiar los datos. Pero lo que dices tú es súper bueno, o sea, de hecho, si quieres, podemos eliminar ese país, o sea, encontrar el país que tú quieras, lo eliminamos y puede ser un proceso de limpieza de datos perfectamente. Pero al final, a forma general, es solamente eliminar un registro. Si tú me dices cuál es, yo lo puedo eliminar. Porque ni siquiera yo había alcanzado a eso que me dices tú. No, sí, que son varios, pues, tienen que ser varios, porque hay varios que surgieron con la desintegración de la Unión Soviética. Pero yo creo, o sea, lo quise comentar porque es un buen ejemplo para... O sea, sí. Si alguien está trabajando con datos que hasta cierto momento, digamos, fueron válidos y que después se cambiaron el nombre, no sé. Claro, es como trabajar con las regiones de Chile. Por ejemplo, ese otro ejemplo, otro buen ejemplo. Exacto. Es como trabajar con las regiones de Chile, con cuál bueno, tienes que quedar con la última realmente. Entonces, por eso te digo, si tenemos una lista, si es que pudiéramos tener una lista, la verdad yo no tenía idea. La verdad lo elegí porque es el dataset que venía más limpio. Como estamos trabajando en exploración de datos, básicamente era por eso. Es el dataset que no tiene nulos, que no tiene registros perdidos, que todos los datos, aparte de cierta forma es pequeño, tiene como 60 filas, si es que no mal no recuerdo. Entonces, eso básicamente era como, creo que tú, José, me preguntaron ayer eso, como el día de hoy nos vamos a enfocar al tema de exploración de datos, que tiene que ver más allá, o sea, tiene que ver con visualización, con estadística, ya no con limpieza, porque la limpieza se fue hace unas clases atrás dentro del otro proceso. Entonces, es por eso. Pero sí, Alberto, tienes toda la razón. En el caso de que alguien esté trabajando con esos datos y, a ver, yo no conozco toda la información de los datasets, realmente los datasets que ustedes me presentan, básicamente yo estoy desde la parte de afuera solamente viendo la visualización. No puedo conocer a profundidad cada uno de los datasets, entonces hay cosas que se me van a ir sí o sí porque no conozco el contexto que hay detrás, por más allá que lo vayan a explicar ciertas cosas a rasgos generales. Pero si alguno de sus compañeros, por ejemplo, llegara a presentar este dataset y Alberto hace una pregunta de ese nivel y la persona que está trabajando con el dataset no es capaz de responderla, eso es un gran problema.
se los dejo como dato y no para que, no necesariamente con tanto Alberto, si es que Alberto puede hacer una pregunta, pero es una muy buena pregunta con respecto a todo el proceso en sí. O sea, en el proceso de limpieza de datos, la persona que está trabajando con ese dataset debió haberse preocupado del contexto o debió haber tenido claro, así como otra respuesta puede haber sido, sí, Alberto, ¿sabes qué? Nosotros reconocimos que hay 12 países, o no sé, estoy diciendo el número, hay 10 países los cuales no se consideran, pero los dejamos puesto que como, no sé, puesto que es a modo de trabajo solamente, al final nos importaba que hubiera más registros versus a quitarlos, porque igual es un dataset pequeño, entonces, mientras la fundamentación sea idónea, a veces puedes pasar sin ningún problema, pero tienes que tener conocimiento de lo que del dataset que está trabajando. Por eso decía, por eso cuando les dije el tema de que cada uno es libre de elegir el dataset, les dije hay distintas dificultades. Si uno elige un dataset público, tiene que informarse de cuál es el contexto en el cual se mueven estos datos, mientras que si uno elige un dataset privado ya tiene ese contexto de antemano. Entonces hay un beneficio de cierta forma. Sin embargo, los datasets públicos, los de Kaggle al menos, están más limpios, son datasets de cierta forma que vienen probados, que hay ejemplos de otras personas que lo han usado, entonces ahí tienen cómo corroborar información, versus la otra que si es que datos públicos, que son privados, no tienes cómo corroborar, no tienes cómo saber si está bien de cierta forma, nadie más ha hecho lo mismo que tú. Entonces ahí están como los pros y los contras de elegir uno y el otro, por eso cada uno fue libre de elegir esto mismo. Pero bueno, eso. Sin más, creo que me enredé con todo lo que... Yo creo que ahí es bueno lo que vimos el día de ayer con el tema de los histogramas, porque te lleva a mirar ciertos comportamientos anómalos, por más que no estén nulos, porque efectivamente, como estábamos viendo ahí, 0 personas de ese país fueron a vivir a Canadá a principios de los 80. Eso es correcto, pero es porque no existía como país. No sé si me explico, o sea, y sí, con un histograma uno puede ver y decir, pero mira, aquí algo raro está pasando. ¿Por qué en todos los países por lo menos hay uno y en este grupo de países no hay ninguno? Sí, exacto. De hecho, de este dataset al final, si es que llegamos, la idea es ver el caso particular de Chile y hacer una pregunta en torno a eso. Por eso, es como, pero claro, pero específicamente yo bajé así como, bajé directamente a Chile. Entonces, esa va a ser la lógica del día de hoy. Les adelanté esto porque, claro, la pregunta que iba a Alberto, pero sí, Alberto, es una buena forma de si no conoces el dataset, o sea, de hecho es lo que hay que hacer. Si uno no conoce el dataset, tiene que explorarlo, tiene que conocer el contexto, tiene que saber dónde se mueve. Entonces, sí. Y tiene que hacerse esas preguntas mismas que tú dices. ¿Por qué aquí dejaron de existir registros? ¿O por qué aquí fue tanto que se cayeron los datos? Así que sí, toda la razón. Bueno, voy a empezar con el tema de importar el dataset. El dataset, como dije, está en Kaggle. No sé si el link estaba no sé si el link se quedó en el PowerPoint o si no lo pueden buscar en Kaggle como Canadian to Immigration o Immigration to Canadian, algo así. Bueno, entonces vamos a crear, se llama Canadá básicamente, entonces vamos a utilizar nuestra librería Panda. Por eso yo digo que pese a que estemos haciendo el proceso de visualización, perdón, el proceso de exploración de datos, o cuando lleguemos al proceso de exploración de visualización, perdón, vamos a ocupar siempre nuestra librería Panda. Es como nuestra librería NumPy, son nuestras librerías genéricas que siempre vamos a poder sacar información de ahí. Bueno, leemos el CSV. Hoy día, ahí sí. Y aquí le indicamos el nombre de donde está ubicado nuestro data frame, o sea, nuestro conjunto de datos. Y está, como hemos dicho, en data Nadia, y en bajo, y ahí, si uno no lo quiere escribir, a veces lo que puede hacer es, no sé, aquí te aparece como una opción de rename y copias esto y lo pegas acá, como para evitar como para evitar que estar escribiendo, por ejemplo, se me había quedado el dato. Y cuando lo importas, en el caso de que no quieras que tenga un índice, el índice es en la columna normalmente se le agregan como 1, 0, 1, 0, 1, es como un identificador que va autoincremental, que al final es identificador del registro.
Si uno normalmente no quiere que lo tenga, le pone el index falso. Y en teoría ahí deberías haber importado tus datos. Entonces mostramos por pantalla. Perdón. ¿Cierto? Entonces, si esto funciona. Ay, perdón. Ahora sí. Ah, no me deja. Porque hoy día estoy. Ahora sí. Perfecto. Y ahí nos muestra de cierta forma, recuerden que en el head nos muestran los 5 primeros registros. Yo les dije que, claro, en este caso habíamos puesto un index call false. Eso quiere decir que no le estábamos indicando un índice a nuestro conjunto de datos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En el caso específico de este dataset, es un dataset que nosotros lo que podemos hacer, ya que es de cierta forma la variable o la característica que vamos a ocupar, es que country, o bueno, cualquiera en este caso, pero en el caso de nosotros country, va a ser de cierta forma nuestro index, porque es la que nosotros vamos a estar ocupando siempre en el caso particular de este análisis. Depende de qué análisis quieran ir haciendo, pero en este caso, como vamos a ocupar country como el pivot para ir haciendo todos los análisis, entonces vamos a definir country como nuestro index. Hay alguien en la sala. ¿Cómo se define un propio index? Bueno, entonces lo que hay que hacer para definir, vamos a poner acá, definir tu propio índice. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, para eso tenemos que poner el data frame, .set-index, y aquí le decimos quién va a ser nuestro índice, y le hacemos un place true. Eso quiere decir que sea ahora. O sea, que lo que sea que haya, lo pise. Entonces, listo. Y si ahora mostramos por print, vamos a mostrar las columnas que tiene nuestro dataset. Aquí, si se dan cuenta, nos muestra desde continente. Vamos aquí, voy a intentar ver si esto puede abrir un poco. Si se dan cuenta, la primera vez que hicimos un Canada.head, nos mostraba country, continent, región, deep name y todos los números hacia allá, ¿cierto? Perdón, todos los años hacia allá hasta el total. Pero después, ¿qué hicimos? Definimos que nuestro índice va a ser country porque va a ser country que vamos a ocupar un montón para graficar, el que va a ser graficado y todo eso. Entonces, lo vamos a dejar como índice. Entonces, para acceder a country, en vez de escribir country, vamos a acceder como el índice de nuestro data frame. Entonces, una vez que hicimos esto, si nosotros mostramos por pantalla las columnas que tiene nuestro data frame, podemos ver automáticamente que no cuenta country como una columna. ¿Por qué? Porque country ya se convirtió no en una columna, sino se convirtió en un índice. Entonces es el índice de cierta forma que está a nuestra mano izquierda cuando vemos el data frame. Este es en el caso particular de este data frame y en el caso particular de este análisis. Pueden no definirlo y va a funcionar de cierta forma igual. Bueno, entonces, ¿cómo empezamos con el tema de esta exploración de datos? Bueno, normalmente cuando uno empieza aunque ya lo hicimos acá, pero una vez importamos nuestros datos y seteamos nuestro índice en el caso de que tengamos que setearlo, lo primero que hay que hacer es mostrar por pantalla que se cargue bien los datos. Entonces lo mostramos con un head, básicamente, o un tail, o un head de 10, o eso solamente es para corroborar que ya se mostraron los datos. Después, ¿qué hacemos? Ayer, antes de terminar la clase, yo les dije que Python ofrece una función que se llama describe, que nos muestra de cierta forma las estadísticas descriptivas de nuestras distintas columnas en nuestros datos. Entonces, también sería muy bueno ver de cierta forma las estadísticas descriptivas de nuestros datos. Esto te lo muestra por cada columna, entonces, Canadá.describe.
Y podemos ver que nos va a mostrar de cierta forma por cada columna cuánto es el número de registros que hay, cuál es el promedio, cuál es la desviación estándar, cuál es el mínimo, cuál es el máximo, y así por cada una de las columnas. ¿Por qué es bueno ver esto? Bueno, porque si acaso, no sé, en algunos valores, normalmente lo que les decía ayer, por el tema de los nulos, en este momento, cuando ya estamos en este paso 3, al menos nulos no deberíamos tener, porque ya vimos en el proceso de limpieza de datos qué hacer con los nulos. Entonces, aquí, al menos nulos no deberíamos tener. Quizá uno se preguntaría por qué el promedio es tan grande o por qué la desviación estándar es tanto. Pero si tú te pones a pensar en qué conjunto de datos es este, que es un conjunto de datos que al final cuantifica la inmigración hacia Canadá, entonces puedes decir, claro, hay países que, no sé, como dijo recién Alberto, hay países que dejaron de existir y tienen cero ingresos, versus hay países que todavía siguen explotando el tema del ingreso hacia Canadá, entonces quizás va en aumento. Entonces esta desviación estándar quizás pueda ser mucho por eso mismo, porque tienes países con cero y tienes países con 300, no sé, 400 ingresos para el mismo año. Entonces es por eso claro, que tú miras la desviación estándar y dices, ella es muy grande, pero claro, cuando te pones a pensar y dices, claro, pero es que estos datos me reflejan a veces valores que son cero y valores que son completamente lejanos. Entonces sí, tiene una lógica de que sea así. Entonces, ahí de cierta forma, para este conjunto de datos, sí, que tenga una desviación estándar tan grande no me molesta. Sin embargo, para un conjunto de datos donde tú sabes que los datos no se mueven tanto, los valores son tan acotados, no sé, son del 1 al 5, es un cuestionario, por ejemplo, en el caso de que alguien construya su propio dataset, es un cuestionario con 5 opciones y todas las preguntas sean de 1 al 5 y ves una desviación estándar muy enorme, entonces ahí tú dices, mira, algo pasó aquí, o se cargaron mal los datos, o se ingresaron mal los datos, o aquí hay algo que tengo que preocuparme antes de empezar a hacer cualquier otra cosa. Y con esto nos vamos al break. Un break de 10 minutos, volvemos en 10 minutos exactos, o sea, a las 8:10. 8:10. Volvemos a las 8:10. Si alguien tiene consultas, pues cuando volvamos, o estas las puede dejar por el chat, sí, total, volvemos en 10 minutos. Vale. Entonces, una vez de ver las estadísticas descriptivas con la función de describe, lo otro que correspondería con el tema de, estamos en el tema de exploración de datos, es verificar el tipo de datos de cada una de nuestras columnas. Sigo compartiendo pantalla, ¿cierto? Sí. Verificar el tipo de datos de cada una de nuestras columnas. Un segundo aquí. Ahí sí, perfecto. Y eso para verificar el tipo de datos podemos asignarle a una variable tipo de datos. Lo único que haríamos sería Canada.details. Entonces lo que hacemos aquí al final es a nuestra nueva variable tipo de datos, le asignamos todos los datos, todos los tipos de datos que existen en el data frame Canadá, y lo que hacemos es mostrar por pantalla nuestro tipo de datos. Si ejecutamos esto, aquí podemos ver que aquí lo ejecutamos, ¿cierto? Y aquí nos muestra una lista de cada uno de los tipos de datos, de cada una de las características, variables, columnas, como quieran llamarlo. Continente de tipo object, región de tipo object, depth de tipo object, y todo lo demás es de tipo int, como era de esperarse porque es un número. Es importante corroborar esto, ¿por qué? Porque hay algunas veces cuando uno hace la importación de datos, estos datos pueden quedar como tipo string. Entonces, si uno de repente quiere hacer un menor igual, o quiere hacer una comparación, o quiere hacer, no sé, tratarlo como un entero y no como un tipo carácter, no te va a dejar y te va a salir un error. Entonces, por eso es importante en el tema de la exploración de datos verificar el tipo de datos en el cual hemos cargado. Bueno, entonces una vez que hemos hecho ya esto, como que mostrar pantalla, ver la estadística descriptiva, saber que de cierta forma está bien, verificar el tipo de datos, es que ya podemos empezar a graficar. Quizás ustedes se preguntarán por qué aquí, de hecho, porque es en este punto donde recién hemos ocupado el tema de types, es porque al final los gráficos nos van a llevar mucho a ver esto, a ver así como, este dato no es numérico, entonces no lo podemos graficar en un histograma. Este dato no es categórico, entonces no lo podemos graficar de esta forma.
Entonces, es por eso que es mucho mejor, antes de empezar a meternos con el tema de los gráficos, que ya de por sí son líneas de código un poquito más extensas, corroborar que que los datos, al menos que nosotros queramos, estén en el formato que tienen que corresponde. Bueno, entonces, ¿qué es lo primero que había que hacer dentro del tema de la exploración de datos? Es, si bien venía de la limpieza de datos, también lo podemos extrapolar aquí con el tema de ver lo que sería como los outliers. ¿Y cómo los podemos ver? A través de un gráfico que todavía no hemos visto, que no hemos graficado, el cual se llama un... ahí sí. Gráfico de caja. Gráfico de caja. Y bigotes o boxplot. Entonces, a través de eso podemos ver los outliers. ¿Por qué? Por el gráfico de cajas o bigotes o el boxplot, lo que te permite es graficar la distribución de cierta forma de tus datos y aquellos datos que no se ven dentro de esta distribución quedan de cierta forma como burbujitas arriba o abajo de este boxplot. ¿Cómo se grafica un boxplot? Bueno, usando la función de, o sea, ocupando la librería de siempre. Vamos a darle un tamaño a nuestra cajita. Esto está muy, ahora sí está muy. Bueno, y aquí le vamos a decir, vamos a ocupar lo de siempre. Vamos a decir lo que vamos a dibujar. Le vamos a dibujar un boxplot. ¿Y qué es lo que vamos a dibujar en este boxplot? Bueno, vamos a dibujar exactamente nuestro total. ¿Cierto? Porque recordamos que nuestro data frame, aquí de hecho lo podemos ver, tiene una columna que se llama total. Entonces vamos a ver qué tan de cierta forma equilibrado, qué tan bien distribuido está este total. Entonces, bueno, aquí empezamos a poner las cosas que nosotros sabemos, el e-label representa el total, plt.xlabel, xlabel, el cual, de hecho ni siquiera hay, porque ya está el total. Este es un boxplot muy sencillo. plt.title. Vamos a poner distribución, o no, como lo poníamos ayer, el nombre del gráfico, un guión, y después el nombre del total de inmigrantes. Y ahora sí, lo mostramos. Esto debería... ¿El eje X está bien? ¿Ahí o no? Está comentado, porque solamente, mira, cuando lo grafiquemos, esto recuerda que sirve para comentar. Sí, sí. Entonces, sí, por no, eso no sé. No, o sea, no puse absolutamente nada en el eje X. Porque mira, cuando grafiquemos, tú vas a ver, si quieres le podemos poner algo, pero la verdad no se me ocurre qué poner. Puede ser contribución, distribución, no se me ocurre. Sí, es porque no se me ocurre a mí solamente. Mira, ay, no puedo, espera un segundo. Shift, Enter. Mira, es este. No sé qué nombre ponerle a este eje. Si se te ocurre un nombre, se lo puedo poner. No se me ocurre. Esto es un boxplot, básicamente. Es un diagrama de caja y bigotes. Bueno, no se puede apreciar muy bien, pero el diagrama, creo que esto tiene una... A ver, un segundo. Creo que esto tiene una especie de... un segundo. Sí, bueno, puedo dibujar. Todo esto que voy a estar aquí es porque yo lo... A ver, si borro esto. Un segundo. ¿Qué representa ese gráfico? O sea, ¿qué representa esa información? Eso es lo que voy a hacer. Eso es lo que voy a hacer justo ahora, que estoy graficando. El diagrama de cajas y bigotes, lo que representa los bigotes de cierta forma, son lo que se llaman estos límites, tanto el límite superior como el límite inferior. El límite inferior representa el mínimo y el límite superior representa el máximo. Este diagrama de cierta forma tiene una línea, si fuera normal, estaría así. Aquí viene lo que, no me está, el gráfico puede ser que no me quede tan bonito, pero es lo que voy a intentar poner.
lo que representa este medio, lo que representa esta caja, es la distribución de nuestros datos. O sea, vuelvo a recordar, esto es el mínimo, esto es el máximo, esto es básicamente hacia dónde se distribuyen nuestros datos, y dentro de este gráfico, dentro de esta caja de distribución, aparece una línea. En este caso la ven como esta línea naranja, que es lo que representa es la media de nuestro boxplot. Entonces, al final, esto es otra forma de ver la distribución de nuestros datos. En este caso, si podemos ver el mínimo que está aquí abajo, no sé si lo pueden ver, está más oscurito, es el valor mínimo que tienen nuestros datos, que básicamente está en 0. También podemos ver de cierta forma que nuestra caja está, es pequeña con respecto a altura, y se encuentra también tendiente hacia números pequeños, bajo el 10.000, y el máximo de la distribución normal, o sea, la distribución como media de nuestros datos, también se encuentra abajo, como por aquí, como bajo el 10.000. Sin embargo, ¿por qué digo que es muy bueno para ver los outliers? Porque todos estos valores que aparecen acá, todos estos puntitos, los voy a marcar en este verdecito que acabo de encontrar, todos estos puntitos, todas estas burbujitas que aparecen acá, son valores que se encuentran fuera de la media. Pueden ver, superan el máximo, pero como son tan poquitos de cierta forma con respecto a los datos, se grafican mejor como estando fuera de nuestra distribución de datos. Entonces, por eso digo que un diagrama de cajas y bigotes te sirve muy bien para identificar si tenemos outlier dentro de nuestro conjunto de datos, porque el diagrama de cajas y bigotes lo que te dice es, mira, esta caja al final representa cómo se distribuyen nuestros datos, y esto te está diciendo, tus datos normalmente, o sea, tus datos en promedio se encuentran bajo el umbral del 100, bajo el umbral del 100, de hecho, bajo el umbral del 5.000, que es por acá, bajo el umbral de 5.000, con una media, no sé, de 1.000, por ejemplo. Pero tienes datos, tienes valores, los cuales sobrepasan esta media, pero como son tan poquitos, los vamos a dejar fuera de la gráfica para que no nos moleste y no nos influya de cierta forma en los resultados de distribución. Entonces, por eso digo que el tema del boxplot es un gráfico rápido de cierta forma para identificar los outliers que se encuentran dentro de nuestro conjunto de datos. No sé si te quedó clara la explicación un poquito. Lo borré. Sí, Alberto, sí, estoy viendo acá nuestro database. ¿sí? Y aparecen varios de esos gráficos. ¿Tú dices el tuyo? Sí. Algunos El con tuyo personal. algunos con una gran variabilidad, o sea, con esa cajita del medio súper alargada hacia arriba. Ya, claro, eso quiere decir que tus datos, la distribución de esos datos está mayormente distribuido. Claro, si te das cuenta, estos están achicados también por el eje. Piensa que, mira, si te das cuenta, esto es 10.000, oye, quiero cerrarlo, pero esto de aquí es 100.000 y esto de aquí es 700.000. Entonces, la distancia en sí es muy grande. Entonces, por eso que este gráfico queda tan pequeñito, porque el máximo que tenemos acá, el outlier más grande, es muy alto. Entonces, quizás tu gráfica, los niveles escalares que aparecen acá, están más juntos, no tienen tanta separación como de 100.000. Entonces, por eso la puedes ver un poco más alargada. Efectivamente, es así como tú señalas. ¿Ves? Puede ser por eso. Entonces, siempre tienes que, no solamente para este gráfico, pero para cualquier gráfico, siempre que representen algo, miren las escalas que están utilizando acá. Claro, en este caso son separaciones muy grandes, entonces por eso no se puede apreciar cuál es el tamaño real, o sea, cuál es el tamaño muy claro de esto, porque el valor más grande está muy, muy lejos. Pero, por ejemplo, no sé, Alberto, si es que quieres compartir tu pantalla solamente a modo de ejemplo para tus compañeros, solo si quieres. Es que estoy con otro computador, tendría vale, que buscarlo acá. No te preocupes, no te preocupes, tranquilo. Era por si querías, era solamente por si querías, pero claro, no, si estás desconectado, no. Pero bueno, eso representa, no sé quién me habló. José. Sí. José, ¿eso también serviría como para limpiar los datos? O sea, porque ahí se ven datos que están muy por fuera de donde se mueven normalmente, Claro. o igual habría que considerar el por qué estamos teniendo esos datos.
O sea, eso Claro, es están que tan fuera. aquí, recuerda que tú estás en el proceso de exploración de datos, entonces aquí tú vienes a preguntarte esto, ¿por qué estos datos están afuera? ¿Quiénes son los que están tan afuera? ¿Me vale la pena analizarlos o no? ¿Qué voy a hacer? A ver, qué hago con estos datos? Lo primero, por eso, recuerda que estamos en el proceso de exploración, no estamos en el proceso de visualización final, no estamos en el proceso de crear el dashboard que vamos a presentarle a la persona que nos pidió este análisis de datos. No, estamos en la parte de que nosotros estamos comprendiendo nuestros propios datos. O sea, nosotros como analistas, cuando digo nosotros me refiero a nosotros como analistas, estamos comprendiendo nuestros datos. Entonces aquí es la pregunta que tú me dijiste, José, así como, ¿qué hago? ¿Qué pasa con estos datos? ¿Por qué están así? Entonces esa pregunta está muy bien hacérsela y a través de más gráficas, más análisis de visualización, vamos a ir respondiendo o intentar responder estas preguntas o intentar responder quién es el valor, quién es el país, porque esto básicamente es un país, quién es el país que está acá. Oye, puedo hacer esta línea. ¿Quién es el país que está ahí? ¿O cuál es el país que está acá? ¿O cuál es el país que está acá? Entonces, no sé, quizás lo primero que podríamos hacer es decir, mira, vamos a seleccionar así como los primeros 10 países, los 10 países con un total más alto, con el fin de ver qué tanto se mueven, con el fin de ver qué tanto contribuyen con nuestro dataset, y ahí podemos decir, ah, mira, son 3 países, no nos sirven, los vamos a eliminar. O todo lo contrario, puedes decir, ah, son 3 países, pero esos 3 países representan el 80% de nuestros datos, o sea, el 80% de la contribución, entonces lo vamos a dejar. Aquí todo esto viene con decisiones de diseño, las cuales tienes que ser respaldadas por lo que tú cuentes, por lo que tú vas mostrando. Ya, Voy súper. a, vale, voy a borrar mi dibujito porque y ahora no sé cómo salir de dejar de dibujar. Ay. Ahora sí, listo. Voy a cerrar esto. Entonces, lo que vimos con este boxplot al final sirve para eso, para ver el tema de los outliers. Vuelvo a insistir, gracias a la pregunta gracias por la pregunta José y Alberto. Gracias a la acotación de Alberto, recuerden mucho mirar cuáles son las escalas que tienen en el eje Y. El eje X le pueden poner un nombre, a mí no se me ocurrió, pero no sé, le pueden poner distribución, o lo que ustedes quieran. Al final es el que aparecía abajo como una línea. Ustedes le No, o ponen el sea, nombre que quieran. ahora tengo a mano lo... Ah, vale, si quieres A ver, puedes compartir. déjame... Voy a dejar de compartir yo, puedes compartir tú. Dicen que estás compartiendo. Ay, sí, perfecto. Sí, ahí estás compartiendo. Se me Creo que perdieron estamos ahora. viendo ¿No? estamos viendo el de Kaggle. Ahí está. Ahí está. El de cada, sí, de cada. Exacto, sí, exacto. Son, sí, si te das cuenta, claro, la diferencia de puntos son de 24, 22, 20, 18. Entonces, claro, no hay diferencias tan grandes como entre 100.000 y 700.000 que estábamos Claro, mostrando. Entonces, te claro. permite, de cierta forma, ver la distribución de de tu conjunto de datos. Ahí está lo que yo explicaba, o sea, no sé si te quedas en alguno de ellos. Las partes de arriba son los límites. De hecho, en ese que dice unemployment, podemos ver que tenemos outlier bajo la media, bajo la distribución normal, bajo el promedio de nuestros datos. Entonces ahí los outliers se generan abajo, porque eso está bajo en la media. Pero como claro, este gráfico de cierta forma es bueno en ese sentido porque nos dice, mira, tus datos se comportan así, pero omitamos a estos outliers, te los voy a dejar ahí por si quieres verlos, pero esto es como se comporta normalmente si omitiéramos estos outliers que te molestan de cierta forma. Ahí viene lo que dice José, analizar qué vamos a hacer con estos outliers, pero te da una primera visualización o una primera vista de cuáles son los datos, de que si tienes o no tienes outlier. O sea, por ejemplo, en el COVID impact, esa es otra variable. Si Acá, se dan mira, cuenta, no hay este es outlier. O sea, interesante, porque inflación, si te fijas, se te están va todos súper arriba. muy bajo en inflación, y hay uno solo que está por arriba, que yo pienso que es Argentina, ¿eh? Yo creo que es Argentina. Pero hay un Vale. solo, porque el resto no, están todos como más o menos lo mismo, ¿no? Exacto. Sí, sí, o sea, la inflación es el que tiene solamente uno. Solamente el que tiene es uno muy fuera. Sí. De hecho, puede ser que todos los outliers sean del mismo país. Ah, puede ser también. Bueno,
Difícil, pero Porque igual. al menos tienes uno en cada uno, entonces puede ser que sea hasta el mismo país. No sé, esto es sin saber de la data, pues son teorías que tú vas viendo y dices así como, ah, pero ¿qué es esto? Entonces te vas preguntando esas cosas. Dale, José, si quieres puedes dejar de compartir pantalla. Muchas gracias por haber compartido esto. Voy a volver yo a compartir pantalla. No, Vale, pues bueno, esa es la idea por eso decía que hoy día la idea era que si alguien quería trabajar con su dataset, quería traer algo, bienvenido fuera para generar esta misma dinámica. Bueno, entonces en virtud de lo que hallamos, de que hay outlier, de que pasan estas cosas, y gracias a la pregunta que hizo José, como si hubiéramos planeado todo esto, es como, ¿qué hacemos con estos datos? O sea, ¿qué hacemos con estos datos que están fuera? ¿Cómo examinamos qué son los datos que están fuera? Bueno, una de las cosas como de cierta forma más obvia que uno podría decir es como, a ver, ya, si estos datos están fuera, nosotros hemos visto solamente un box plot del total, ¿por qué no también vemos, no sé, cómo se distribuyen los datos a través de los años? Porque quizás sea un año el que haga que este dato se vaya hacia arriba y quizás el foco no tiene que estar en un país, sino tiene que estar en el año. Entonces, antes de llegar y tomar decisiones, digo, bueno, podemos graficar cuál es la tendencia de nuestros datos en el año. Entonces, para eso vamos a hacer, si hablamos de graficar tendencias, voy a poner aquí graficar tendencias, lo que se hace es un gráfico de líneas. Y esto, retomando un poco la clase de ayer, esto de aquí que hicimos recién, si se dan cuenta, como estamos analizando una sola variable, esto sería un análisis univariado. Solamente para tomarlo ayer, o sea, si lo tienen en su mente, está perfecto. Todo eso es decisión de cada uno. Bueno, entonces, ¿qué es la primera parte del gráfico de líneas? Bueno, primero vamos a decirle, oye, queremos graficar desde el 1980 hasta el 2013. Entonces, nuestro data frame, que básicamente sabemos que tenía continente, región, type name y todos los años para abajo, decimos, mira, de este data frame solamente queremos desde 1980 hasta el 2013. Entonces vamos a crear como un subdata frame. No sé, le vamos a poner inmigrantes porque ya no sé. Y vamos a poner Canadá.log. Y aquí le decimos, queremos todas las filas, pero ¿de qué columnas? Desde 1980 hasta 2013. Básicamente lo que usamos aquí es como un subset de lo que vimos en la primera clase. Aquí le decimos que queremos todas las filas y aquí le decimos qué columnas queremos, desde 1980 hasta 2013, porque sabemos que existen los nombres de la columna 1980 y la columna 2013. Entonces aquí es lo que vamos a tener. El data frame nuevo que hemos creado son todos, a ver, aquí tenemos un header de cierta forma. No. Si es que lo podemos ver. Ya, creo que ya no, no sé, no lo encuentro. Pero bueno, vamos a tener solamente los datos desde 1980 hasta el 2013. No vamos a tener las columnas no vamos a tener bueno, aquí está. Todas estas columnas de acá no las vamos a tener, las hemos eliminado de cierta forma, y sí tenemos estas columnas. ¿Y qué también tenemos? Tenemos el country. ¿Por qué? Porque el country no es una columna, sino es un índice. Entonces, por eso decía, es importante en este caso, para este data frame o para este análisis, es importante definir el country como un índice, porque así no le estamos diciendo, trae el country y trae esto, sino como que el country viene sí o sí, porque es nuestro índice. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es, ya definimos hicimos como un subset de nuestro dataset. Ahora lo que vamos a hacer es contar la cantidad de inmigrantes por año. Porque recuerden que las columnas están hacia abajo y el total que tenemos es un total por país, no tenemos un total por año. Entonces vamos a contar inmigrantes por año. Y para esto es dataframe.inmigrantes, que básicamente es el que definimos aquí. Y lo que vamos a hacer es sumarlo. Y automáticamente eso va a ser una fila por columnas de las columnas que tiene. ¿Es el mismo? Sí. De las columnas que tiene ahí de subset. Entonces, hasta ahí, listo. Tenemos los valores y tenemos cuál es el data frame que vamos a utilizar. Entonces, ahora vamos a crear nuestro gráfico de líneas.
¿Cómo se ve nuestro gráfico de líneas? Plot. Vamos a primero darle el tamañito de la caja. Quizás el size es igual a... ¿cuál estamos usando? Puede ser... No sé, usamos 5. Esto al final es el tamaño de la caja, o sea, ahí uno va viendo cuánto, si el gráfico lo quiere más grande, más pequeño, es como la caja gigante donde va a estar nuestro gráfico. Y ahora sí, vamos a decir que dibuje una línea. Para esto vamos a usar nuestra librería, ya que hemos usado todo el rato Pyplot, vamos a usar la librería de Seaborn y vamos a decirle line plot. Y le vamos a pasar como data inmigrante. Esta. No la voy a escribir porque ya creo que estoy escribiendo demasiado. Y bueno, aquí viene todo lo que hemos hecho todo el rato. Plot xlabel, que es año. Plot label, que es inmigrantes. Abajo. Y después tenemos plot title. Poníamos gráfico de línea, ¿cierto? Línea, guión, distribución de inmigrantes. Y después de esto, mostramos nuestro gráfico. No sé si es que, a ver, no, si es que esto está bien, y deberíamos ejecutarlo, y se generó aquí. Y podemos ver que aquí tenemos de cierta forma nuestro gráfico de tendencia, el cual está desde 1980 hasta el año 2013, pero sí, 1980 hasta el año 2013, y que vemos aquí que desde 1900, o sea, vemos que presenta caídas, después subidas, después caídas. Entonces vemos que de cierta forma la caída más grande fue de 1998 y ya de ahí se ha mantenido como con pequeñas caídas, pero básicamente tiende al alza hasta el 2013. Entonces podemos decir que nuestro dataset de cierta forma presenta un crecimiento de inmigrantes desde que ingresaron a Canadá, desde 1998. Sí, desde el 98 hasta el 2013. Esa es otra cosa que podríamos así como decir como, ya, muy bien. Entonces, así como dijimos que hay outliers que llegan a 700.000, también podríamos anotar, porque estamos explorando datos, y decir así como, mira, desde 1998 hasta el 2013 hay un crecimiento de nuestros datos, o no hay una caída tan abrupta con respecto a la inmigración hacia Canadá. Pero aquí viene la otra pregunta. ¿Cuáles son los países que más inmigrantes generan o que más inmigrantes envían o que, claro, o que... Voy a cerrar esto. No estoy guardando ninguno de estos gráficos por si acaso, no he hecho ningún save. Si no lo ven ahí, es porque no lo he hecho. Entonces, ¿qué deberíamos, si queremos, no sé, tomar aquí, por ejemplo, ¿cuál era la pregunta? ¿Cuáles son los países que más aportan? ¿O cuáles son los países que más más inmigrantes tienen? Podemos, no sé, un top 5, un top 10, top 5 de los países. Entonces, ¿cuál es el top 5 de los países? Para eso podríamos hacerlo de muchas formas. Podríamos utilizar una función de Python que es como el nlargest, que es como los n más grandes, de cierta forma, que se llaman nlargest. Pero la otra forma de hacerlo, que es la más sencilla, es, hasta el momento tenemos nuestro data frame, ¿cierto? Lo que podríamos hacer es ordenarlo de manera ascendente o descendente, dependiendo de cómo quiera. Si uno lo ordena de forma ascendente, quiere decir que nos tendríamos que quedar con los 5 últimos. Mientras que si uno lo ordena de forma descendente, nos deberíamos quedar con los 5 primeros. Así tenemos el top 5 de los países que más inmigrantes han tenido a lo largo de todo este periodo. Entonces vamos a hacer un data frame ordenado.
¿Cómo lo hacemos? Bueno, vamos a hacer con Canadá, punto, y vamos a hacer sort values, y le decimos, ¿por qué columna lo quieres ordenar? Bueno, lo quiero ordenar por mi columna total, ¿cierto? ¿Y de qué forma lo quieres ordenar? Bueno, quiero que no sea ascendente, o sea, descendente. ¿Esto qué quiere decir? Si es descendente, que nuestros top 5 van a estar en la cabeza. Entonces, si yo hago un head, puedo obtener los 5. En el caso, vuelvo a decir, que si no pongo esto, quiere decir que se va a ordenar de forma ascendente y por ende nuestros mejores 5 van a estar en la cola. Entonces lo tendríamos con el tail. Pero bueno, en este caso lo estamos ordenando de forma descendiente. Así que para obtener los 5, vamos a poner top 5 países. Esto es DF ordenado. Entonces aquí lo que hicimos fue ordenamos nuestro data frame. Voy a escribir acá por si nos ordenamos. Data frame de forma descendente. Seleccionamos los primeros 5 elementos. Entonces se supone que nuestra variable top 5 deberíamos tener top 5. Si hacemos top 5. Deberíamos tener los datos. Bueno, vamos a ver si esto funciona. Y podemos ver que tenemos nuestros datos de los 5 mejores países. Bueno, el top head muestra solo 5, pero igual solamente este registro solamente tiene 5 registros. Entonces, aquí podemos ver cómo están los países. De hecho, no sé si se acuerdan que en el boxplot un valor outlier gigante era uno que era cerca de 70.000. Pues aquí está. Perdón. Pues aquí está. Es el que más valores, de cierta forma, el que tenía el valor mucho más alto. Entonces, en este caso, lo que hemos hecho es mostrar nuestro país, o sea, podemos, no sé, aquí lo que hicimos ya lo mostramos, y ahora lo que queremos es graficar estos países. No solamente quedarnos con esta parte de verlo aquí en el terminal, sino graficar estos mismos datos a través de una forma para visualizarlos, para ver realmente si representan lo que están diciendo, para ver si lo entendimos bien, todas esas cosas. Entonces, ¿cómo lo podríamos hacer? Bueno, esto es muy sencillo. Vamos a primero obtener la lista de países. Para obtener la lista de países vamos a tomar el top 5 países y vamos a seleccionar el index. ¿Por qué el index? Recuerden que convertimos lo que tenía que ver con country. Recuerden que convertimos lo que tenía que ver con country como un índice, entonces le decimos que de top 5 países me traigas el índice y me lo conviertas en una lista. Eso es todo lo que le estoy diciendo. Lo que era índice, o sea, países, conviértemelo en una lista. Eso es todo. Ahora, ¿cuáles son los valores que vas a ocupar para graficar? Pues los valores son top 5 países. La columna total, también conviértelo en una lista. Y ahora teniendo los valores y teniendo los valores en el que se van a graficar y teniendo los países para graficar, entonces ya podemos crear nuestro gráfico. ¿Qué gráfico vamos a crear? Un gráfico de barras, porque no lo hemos ocupado hasta ahora. Entonces, ¿cómo creamos un gráfico de barras? plt. Aquí es para, de nuevo, darle el tamaño, que estamos dando 12,5, ¿no? 12,5. Creo que ese era el valor. Entonces, para que todos nuestros gráficos de cierta forma queden igual. Ahora sí, vamos a decirle plt.barra, porque es el gráfico de barra. ¿Qué le vamos a pasar? Nuestro eje de las X y nuestro eje de las Y. Uno es países y el otro es valores. Y ahora empezamos plt.xlabel. Ay,
el nombre país, PLT y label, el nombre migrante, total de migrantes, y el title, el cual no sé, esto es un top 5 de países con número alto de migrantes, ¿cierto? Y después de esto, entonces, ¿qué hacemos? Solamente nos queda, ¿qué podríamos hacer en este caso? Los nombres de los países son de cierta forma relativamente grandes, entonces, ¿qué podríamos hacer? Igual que lo hicimos como hace 2 clases atrás, que es girar un poco la etiqueta con el PL Stick y le decimos que hay una rotación de 45 para que quede medio diagonal. Si queremos, recuerden que los datos, o sea, todas las notaciones vienen en horizontal, entonces si uno le pone 90, queda automáticamente en vertical. Si uno le pone 45, hace una diagonal. Entonces todo eso solamente es como para que se vea mejor el gráfico. Y después pone un PLT True. Y con esto ya deberíamos tener, no sé hasta dónde la había hecho, creo que hasta el head. Vale. Y con esto deberíamos tener nuestro gráfico de, es que esto funciona, aquí está. Ay, perdón. Aquí tenemos nuestros top países con, de cierta forma, nuestro top 5 de los países que más contribuyen a este total. Pero ¿qué pasa si nosotros, por ejemplo, en vez de querer solamente esta contribución del total de cada uno, queremos ver como su contribución por año? Me refiero a que queremos ver que, por ejemplo, India, cuánto contribuye en el año. China, cuánto contribuye en el año. Filipinas, cuánto contribuye en el año. Entonces, para ver estas contribuciones que les estoy diciendo yo, al final lo que queremos ver es la acumulación que tienen, que se generan a través de los años. ¿Y cómo genera, de cierta forma, esta contribución? A través de un gráfico que tampoco hemos visto, y que es lo último que vamos a ver hoy antes de irnos, que es un gráfico de área. El gráfico de área, las grandes complicaciones que tiene, o sea, tampoco tiene complicaciones, pero hay una cosa que sí tienes que tener en cuenta, que es que los datos, de cierta forma, hasta el momento, los tenemos así, como hacia el lado. Para el gráfico de área tenemos que transponer nuestro data frame y tenerlo de cierta forma como, en vez del 2008 así en columnas, es tener el 2008 en filas. Es una transposición completa de nuestro data frame. Entonces, por eso es lo último que vamos a ver. Y después de eso, vamos a dar por finalizadas. Entonces, vamos a poner aquí gráfico de área para ver la contribución. Lo que sería vamos a poner en qué años, cuáles son nuestros años, columna de años, ¿cómo se llaman? Top 5 países. Y le vamos a decir, top 5 países. ¿Qué columnas queremos de estos top 5 países? Bueno, queremos las columnas. Nuevamente, no queremos esta columna, no queremos esta columna, no queremos esta columna. Ya lo hicimos anteriormente, aquí es otra forma de hacerlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, queremos la columna 3, 3 hasta la menos 1. ¿Qué es la menos 1? Esta es menos 1. Si hago menos 2, esta es menos 2. Entonces queremos quitar la menos 1. Entonces, de cierta forma, con eso la eliminamos. Entonces, esto que haría, excluye columna con categóricas y total. Creamos de cierta forma, cuál va a ser nuestros datos. Entonces ocupamos top 5 países, ¿se llama? Top 5 países. ¿Qué vamos a tomar de esto? Todos los datos y las columnas que definimos aquí como años. Aquí está. Y aquí podemos ver qué es lo que hemos creado.
O sea, para que no vean. Ay, no. Vamos a ver si esto... Aquí todavía no hemos hecho un gráfico, solamente lo que hicimos fue tener de cierta forma nuestros... Ahí sí, ahí sí. Ay, no, no se está ejecutando porque no se cerró el gráfico. Ahora sí. Lo único que tenemos es, dejamos nuestro index, ¿cierto? Y tenemos todas las columnas de los años hacia el lado. Ay, me silencié. Y dejamos nuestras columnas, como decía, de años hacia el lado. Hasta ahí no hemos hecho nada que no hayamos hecho anteriormente. Anteriormente lo hicimos diciéndole exactamente qué columnas queríamos. Aquí hemos hecho exactamente lo mismo, pero de otra forma. Le hemos dicho que no queremos, le hemos dicho desde dónde hasta dónde queremos nuestros datos. Entonces, desde la columna, voy acá arriba, desde la columna 3, porque este es 0, 1, 2, desde la columna 3 hasta la columna -1. Esto que está aquí y esto que está aquí es exactamente lo mismo, solamente que solicitado de otra forma. Bueno, entonces una vez que tenemos eso, podemos volver a definir nuestra figura. El tamaño, perdón. No recuerdo cuál estamos trabajando. Y es figura. Entonces, una vez que hemos definido nuestra figura, aquí vamos a decirle data. ¿Se acuerdan que les dije que tenemos que no nos sirve los datos así, sino que tenemos que darlos vuelta? Bueno, para eso existe una función en Python que se llama t. Entonces, al escribir data t, automáticamente estamos diciendo transpon mi data. Y eso es todo. Y aquí le decimos, ahora, de esta data que está transpuesta, grafícala. ¿Cómo la vas a graficar? ¿De qué tipo? ¿Ay? Tipo área. Y bueno, después seguimos con lo que hemos definido todo el tiempo. plt.xlabel, año, error, plt.ilabel, contribución, plt.title, title, contribución de cada país. Y bueno, lo mismo, vamos a girar un poquito, como ya sabemos que las etiquetas suelen perderse, o sea, suelen aparecer mal, vamos a rotarlo. Lo mismo, 45 grados. Es una X. ¿Por qué es una X? Porque estamos girando las etiquetas de abajo del FX. Si fuera una Y, rotaríamos las etiquetas del eje. Y después podemos poner PLT. Entonces ahí de cierta forma nos va a mostrar nuestro gráfico. Si esto está bien, debería ejecutarse. Aquí está. Bueno, aquí está. Este es nuestro gráfico de áreas. Si se dan cuenta, a diferencia de nuestro gráfico de barras, que no lo guardé, que solamente nos mostraba cuál es la totalidad, cuál es el total de inmigrantes que tiene cada país. En este gráfico de áreas, lo que podemos ver es la contribución sobre el total. Por ejemplo, podemos ver que para el año, no sé, para el año 2010, el país de India es el que más, junto con el país quizás de Filipinas, son los que más han contribuido. Después vendría el país de China, y después, si estamos viendo el año 2010, podemos ver que vendría United Kingdom, con el verde que es un poquito más ancho, y el otro sería Pakistán. Pero podemos verlo sobre el mismo año, sobre el 2010. Entonces, lo bueno del gráfico de área, de cierta forma, es que te muestra la contribución de cada uno de estos países. O sea, no te muestras el total así como aislado, sino te muestra cuál es la contribución sobre el total de lo que estás graficando. Es muy útil como para ver al final, de aquí, ¿qué puedes decir? Puedes decir que el país que más ha contribuido constantemente ha sido India, excepto para el año 1985, que tuvo una baja,
pero sí para todos los otros años que básicamente se ha mantenido en una media de siempre estar aportando o creciendo en un cierto porcentaje con respecto a la contribución de inmigrantes hacia Canadá. Bueno, creo que eso les quería mostrar. Les dije que les iba a mostrar algo de Chile, así que antes de irme, antes de cerrar, les voy a mostrar el por qué les quería, el por qué les decía el tema de Chile. Lo que pasa es que también nosotros podemos graficar aquí, no necesariamente solo, o sea, no solo podemos graficar como hemos hecho el top 5, el top 10, o cuáles son los 5 peores o cuáles son los 5 mejores. También nosotros podemos decirle a nuestro dataset, mira, yo quiero graficar exactamente de un solo país. ¿Cómo le decimos eso? Bueno, primero, vamos a poner aquí Chile. Este va a ser un caso particular solamente. ¿Cómo le decimos eso? Bueno, primero vamos a indicarle los años que queremos graficar. Voy a hacer exactamente lo mismo que hice antes. Canadá, punto. Columnas. ¿Qué columnas queremos? Columnas del 3 al menos 1. Ahí sí, del 3 al menos 1. Perfecto. ¿Y ahora de quién queremos? Vamos a poner Chile Data. ¿Cómo le especificamos que queremos de Chile? Bueno, le decimos Canadá, punto. Localízame cuando sea Chile. ¿Por qué podemos poner automáticamente Chile aquí? Porque como definimos que nuestro index es country, entonces cuando tú pones aquí un valor, automáticamente a buscarlo al índice. Si no hubiéramos puesto eso, entonces tendríamos que definir, tendríamos que setear aquí que nuestro índice va a ser country, tendríamos que entrar y decir data sub, sería data sub country igual Chile. Pero como ya definimos que nuestro índice es country, entonces no es necesario hacer eso. Entonces vamos acá y ponemos le vamos a entregar columnas años. Hasta ahí, todo bien, no hay nada del otro mundo. Vamos a hacer un plt.plot. Ahí. Y vamos a enviar columnas años. Chile Data. Chile Data. Esto se me coló porque solamente lo puse popular, necesito estar ahí. Vamos a agregarle un marcador. Ahora van a ver cómo funciona este marcador. Y esto no es necesario. Pero a veces me van ocurriendo cosas mientras voy. Bueno, y aquí viene todo lo que hemos hecho siempre. Xlabel. Año. plt.label. Este es número de migrantes realmente, pero ya no sé, ya. Y finalmente el título. plt. Esto es tendencia. Chile. 1980, 2013. Y plt.8. Entonces, si nosotros lo hicimos bien, pero no lo sé. Dudo de esto porque lo hicimos rápido. Pero bueno. Ay, no cerré el otro gráfico. Sí. Bueno, vieron que yo puse de cierta forma puse un marker y que marcara con ese O de cierta forma. Bueno, al final lo que es marcar con puntito donde cae justo, como si lo quieren identificar más rápido. Recuerden que en la anterior línea de tendencia que graficamos no había un puntito. Entonces aquí si pones un marker, no sé, por ejemplo aquí cambian y pones X. Vamos a poner X y vamos a cerrar. Y volvemos a ejecutar esto. Ahí está. Te va mostrando ahí en esos puntos de intersección, te muestra la X en vez de esa O que hayamos marcado. Bueno, aquí podemos ver que Chile, de cierta forma, tuvo una alza muy grande hasta 1991 y después fue en decaída.
O sea, ya no tiene tanto, o sea, y para el 2013 ya no tenía tantos migrantes de Chile. Entonces, esta era como de cierta forma la pregunta contextual. Aquí uno se preguntaría, ¿por qué pasó esto? ¿Bajo qué lógica? Ya que mis datos son públicos y no tengo idea, como Alberto sí tenía idea de que había países que ya no existían. En este caso sería como yo no tengo idea por qué Chile tuvo una caída tan drástica desde 1991 hasta el 2013. O sea, ¿por qué si fue un boom, no sé, de 2.000 personas, bajamos a menos de 300? Entonces, como, ¿bajo qué criterio pasó esto? Si alguien conociera la data y pudiera hablar de estos datos, tendría que, si fueran datos propios, sabría por qué pasó esto. Si nosotros no sabemos por qué pasa esto, no sé, podríamos buscar en internet. A ver, voy a hacer un cambio de pantalla y voy a compartirles mi navegador, porque, pero no sé qué estoy viendo. Ah, ahí sí. Ya dejé de compartir. Ahora sí. Bueno, una búsqueda súper rápida de por qué los chilenos dejaron de visitar Canadá en 1990, uno de los primeros artículos sale un paper que, si es que carga, cuenta exactamente que las personas viajaron hasta 1990 tras el plebiscito, por el tema de los exiliados políticos. Entonces, sin saber nada de los datos, porque la verdad yo no tenía idea de los datos, solamente vi lo que había pasado en Chile y busqué a través solamente de internet una pregunta muy sencilla de por qué pasó esto y automáticamente aparece el paper. Entonces tú ya del contexto tienes, mira, Chile disminuyó porque, no sé, antes de 1990 todos los exiliados políticos viajaron mucho a Canadá y después ya no había razón para viajar. Básicamente eso. Entonces, este ejemplo era para ponerles un poco de cómo el contexto al final te permite contar toda esta información. O sea, no solamente nos quedamos con los números, sino también es importante saber bajo qué contexto se están moviendo nuestros datos, porque así nosotros podemos, primero, tomar decisiones o los hallazgos que nosotros encontramos, podemos sustentarlos y fundamentarlos. Porque alguien fácilmente, si es que ve este gráfico de Chile, puede llegar y decir, no, tu gráfico es tan malo porque no se puede haber pasado de 2.000 datos a 200. O sea, estamos hablando de cuánto, un 100% de datos básicamente. Entonces, eso es una caída que cualquier persona, desde el punto de vista de solamente el análisis desde fuera, te preguntaría automáticamente si tú presentas esta gráfica. Yo diría así como, no, este dato, para mí, si es que no me pones un contexto de lo que pasó, diría, no, esto está muy raro, esto no corresponde porque es una caída muy grande. Entonces, cuando pasan estas cosas, por eso digo, uno tiene que ver si conoce su fuente de datos, si sabe de qué está hablando, si su fuente de datos es propia, sabe de qué está hablando. Pero si no la conoce, como en este caso, que yo no tenía idea de los datos de Canadá, ni siquiera sabía que estaba Chile hasta que lo busqué y hasta que me di cuenta que Chile aparecía. Y hasta no ver esa caída, dije, a ver, ¿por qué será? Una búsqueda muy sencilla en Google de por qué pasaba esto, automáticamente te arroja un artículo de referencia, un artículo importante que puedes referenciar con esta información y básicamente ahí tienes todo el soporte o todo el fundamento de decir, mira, esto pasó y por esto pasó y es irrefutable de cierta forma porque hay artículos que documentan con respecto a eso. Creo que uno de sus compañeros en la presentación anterior documentó su idea a través de artículos periodísticos, a través de artículos periodísticos, a través de titulares de noticias, y eso ya causa una impresión distinta. O sea, ustedes podrían mostrar este mismo dato, este mismo gráfico y poner al lado, no sé, la slide siguiente es como esto se produjo por esto. Punto. Siguiente. Y ya de cierta forma tiene fundamento la historia que vas contando, que es lo que vamos a ver ya la próxima clase que nos veamos, que es el tema de cómo ir contando esta historia de los resultados, cómo no solo quedarse ahí con este es el gráfico y punto, sino cómo de cierta forma contar una historia con la información que estamos obteniendo. No sé si tienen dudas o consultas hasta aquí. Bueno, hasta aquí también quedó la clase, no sé si tienen alguna consulta, algo que se hayan quedado atrás. El código se los voy a compartir, el código va a ser subido en Python. Con Carlos van a complementar algunos gráficos más, pero básicamente son los mismos. No tiene ninguna otra lógica. Van a ver, lo que sí van a ver con Carlos es un diagrama de correlación. Es lo único.
Pero lo demás son los mismos gráficos que hemos visto y van a iterar sobre lo mismo y sobre su conjunto de datos. Así que Carlos me pidió, por favor, que les recordara que el día sábado tienen que llevar su dataset y al menos abrir el entorno con el cual van a trabajar para que los pueda ayudar y guiar en todo esto. Les recuerdo que el día lunes y martes de la próxima semana, Carlos es quien va a hacer la clase. No van a ver nada de análisis de datos, van a ver repositorios de versionamiento, tienen que ver directamente con el código y tienen que ver cómo pueden subir todo lo que han hecho a un repositorio en línea para después contarlo así como a través, como de cierta forma, un portafolio de proyectos. Así que eso, dudas, consultas, ¿algo que decir? Bueno, Nada. entonces, vale, perfecto. Entonces nos vemos aquí en 2 semanitas más. Cualquier cosa, cualquier duda que tengan, tienen disponible mi correo. Y el fin de semana les vamos a hacer llegar la rúbrica. Pues sí, el fin de semana les vamos a hacer llegar la rúbrica y bueno, vamos a volver a formalizar el tema de que la presentación se adelanta para la segunda hora del día 4. Así que perfecto. Entonces que tengan una linda tarde. Nos vemos en 2 semanitas más. Bien, profesora, muchas gracias a todos por asistir el día de hoy y bueno, como siempre, recuerden que la clase va a estar en la plataforma a partir de mañana a través de un enlace de YouTube y obviamente el material complementario que nos envía la profesora con respecto a la clase que se hizo el día de hoy. Así que, Rosita, muchas gracias por todo y nos veremos, como dices, en 2 semanas más. Recuerden que próximas clases del próximo lunes y martes van a ser con Carlos Tapia y obviamente el recordatorio se los voy a mandar el día viernes de la clase de ayudantía académica el día sábado. Así es que tengan un buen descanso y una muy buena semana, estimados, y nos veremos el próximo sábado. Luego. Hasta luego, gracias.